in progress. Muy bien, hermanos. Entonces, la semana pasada llegamos hasta el versículo 24. Nomás lo leímos, pero no comentamos. Okay. Los versículos anteriores hablamos más bien, o sea, el ánimo que les da que se acerquen al monte Seón. Okay. El monte Seón para los cristianos ya no es aquel lugar donde puedes físicamente ir ahí a Jerusalén y mirar donde en un tiempo estaba el templo de Herodes. Antes era el templo de Salomón. Cuando regresaron del cautiverio, levantaron el segundo templo. Se conoció como el templo de Zorobabel por un tiempo, pero después se le cambió el templo de Herodes porque él amplió la base y levantó estos edificios tan grandes y tan costosos y tan hermosos. Llegó a ser como quien dice, la joya del Medio Oriente. Okay. Pero nosotros no nos acercamos a ese monte Sión. Okay. No nos acercamos a esa ciudad. Nosotros nos acercamos a la Jerusalén celestial. Okay. Y hablamos un poco de lo que significa cada una de esas frases. Y luego hablamos un poco de la congregación de los primogénitos. Okay. Primogénitos vienen siendo, la palabra primogénito tiene que ver con ser alguien especial. Okay. Nosotros somos especiales a Dios y también nuestros hermanos son especiales para nosotros. Okay. Somos primogénitos. Okay. Y nuestros nombres están escritos en el cielo por el juez de todos. Y la última parte, estos mismos primogénitos dice que ellos son justos, hechos perfectos. Okay. La idea de que eres justo no quiere decir que ya estás perfeccionado, porque para eso necesitamos redención. Okay. Y por medio de Cristo Jesús tenemos nosotros el lavamiento y Dios nos puede ver a nosotros como maduros o en verdad rectos y perfectos, maduros. Okay. Ahora, y hablamos un poco, ¿verdad? De lo importante de reunirnos cada primer día de la semana. Es el día que Dios ha apartado a través de su escritura para que sus hijos se reúnan para partir el pan, para comer la cena del Señor. Okay. Y si está nuestra capacidad dentro de nuestros medios, debemos de estar reunidos, okay, en ninguna otra parte más que aquí con sus hermanos. Okay. Ahora vamos a mirar el versículo 24 y son dos temas y dos personajes que se mencionan en este versículo, ¿ok? Y estos personajes, como quien dicen, dan una voz. ¿Okay? Jesús, la voz de Jesús y la otra voz es la voz de Abel. ¿Okay? Y una voz, como quien dice, pide justicia y venganza. ¿Okay? Más bien justicia. Y la otra voz es muy diferente, la voz del Señor es muy diferente para su gente. ¿Okay? Entonces no tengas miedo de acercarte a Jesucristo. ¿Okay? Él no te va a rechazar. Y vamos a ver cómo hablan estas dos voces, ¿okay? A través del contexto de un pacto. ¿Okay? Y vamos a hablar despacio sobre el nuevo pacto, porque el versículo 24 dice que nos acercamos entonces a la Jerusalén de arriba, a la congregación de los primogénitos, y el 24 a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Que entonces son dos sangres, como que dice, que hablan, ¿okay? Y representan la voz del Señor y la otra la voz de Abel. ¿Okay? Lo que primero queremos mirar aquí, Jesús es el mediador de un nuevo pacto. ¿Okay? Y a ver quién se acuerda
¿Qué significa la palabra en el hebreo? Que es la palabra berit. ¿Se acuerdan qué significa? Ni modo. Ni modo. Berit, ¿qué significa la palabra pacto? La palabra nomás. Y cuando entiendes lo que significa la palabra, vas a asociar esa acción con la palabra pacto. Dios le dijo a Abraham que hiciera algo cuando Abraham le dijo, ¿y cómo voy a saber yo que se van a cumplir todas estas cosas? Un juramento. ¿Mande? Un juramento. Sí, pero no, ahorita nomás quiero que me digan qué significa la palabra pacto en el Antiguo Testamento, de la palabra hebrea berit. Me voy a esperar. Me voy a esperar para que no se los olvide. Me voy a poner los lentes porque no les puedo mirar la cara. Mil veces les he dicho, pero pues no se les pega. De modo. Yo sé lo que voy a hacer para que se les pegue. Ya sé lo que vamos a hacer. La palabra berit, traducida pacto, significa cortar, partir. Cuando tú miras la palabra pacto, tienes que pensar primero partir. Y si partes un animal en la mitad, ¿qué va a pasar? ¿Qué se le va a salir? Sangre. Sangre, ok. Sangre. Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Okay. Sangre y pacto están, como quien dice, son inseparables. Okay. ¿Mande? En el hebreo es berit, traducida pacto. De todos modos, tienen que pensar cortar en la mitad. Okay. De ahí viene la palabra pacto. Okay. Vamos a ir a Jeremías 34, porque ya hemos leído Génesis 15, donde Abraham agarró, creo que un becerro, un carnero y aves y las partió por la mitad. Okay. Esa acción, todo lo que está relacionado con pacto, tiene que ver con una entrega. Entonces aquí vamos a poner, dice, sí, o en el fuego, pero aquí está una parte del animal. Pero estaba lejos. Y yo creo que lo partía. Parte yo. Ajá. Y ahí está la cola del animal, las patas detrás, y acá están las patas de frente. Pero el animal se cortaba la mitad, la sangre se chorreaba y se hacía un cerquito en medio. Y las personas que iban a hacer el pacto caminaban sobre la sangre. Cuando dos reyes hacían el pacto, los dos caminaban sobre la sangre, entregándose a la paz. De aquí en adelante va a haber paz. Nosotros quizás lo que hacemos cuando hacemos un compromiso o cuando queremos asegurarle a una persona que vamos a hacer la paz, chocamos la mano. ¿Okay? Nada más el otro día miré una película y un indio y se dice un vaquero de aquellos tiempos de las películas vaqueros, y ya saben cómo los indios amaban a los blancos, ¿verdad? Y cómo los blancos amaban a los indios. De ninguna manera. No sé, no. Salvajes a los indios, y los indios miraban al hombre blanco como un traicionero, porque ellos nunca cumplían con los tratados. Y el general le dijo al vaquero, le dijo, chócale la mano al indio. Y el indio le dijo, chócale la mano al vaquero.
No querían. No. No. Pero si hubieran chocado la mano, entonces los dos estaban entregando a la paz. ¿Okay? Pero en los tiempos bíblicos no se chocaban la mano, lo que hacían era partiendo el animal por la mitad y caminaban sobre la sangre, y este es el camino de la paz. Y esta persona se estaba entregando a esta persona, y esta persona se estaba entregando a esta persona, y se prometían, juraban, que yo estoy dispuesto a que me partan en la mitad por protegerte a ti. Al mismo tiempo, si yo no te cuido y no te protejo, entonces que me partan en la mitad. No me puedes partir a mí en la mitad. Yo no cumplo. Entonces, el compromiso a la paz por medio de un pacto era más fuerte antes. Ahora nomás es una chocada de mano. Antes había un protocolo, un proceso. Y ese le llamaron pacto. ¿Por qué? Porque partían animales en la mitad. Entonces vamos a ir a Jeremías 34 y vamos a leer el versículo 18 a 19. Y acá el rey, o sea, los nobles de Judá, aunque estaban ellos rodeados por el enemigo, en la desesperación, ellos le dijeron a Dios, ok, vamos a ponernos bien contigo. ¿Okay? Y Dios le dijo, ok, primeramente quiero que suelten a todos sus hermanos que tienen esclavizados. Quiero que los suelten. Y dijeron ellos, pues lo vamos a soltar. Pero para Dios no era, o sea que ellos, para mostrarle a Dios que estamos dispuestos para soltar a todos los hermanos que tenemos esclavizados, vamos a hacer un pacto contigo, Jehová. Y hicieron ese pacto. Y luego, después de que soltaron a los esclavos, se arrepintieron como los egipcios cuando soltaron a Israel. ¿Se acuerdan? Soltaron. Y luego después dijeron, nosotros fuimos, ¿por qué los soltamos? Vamos detrás de ellos. ¿Okay? Es porque murieron entonces en el mar Rojo. Y es lo mismo que está aquí, que hicieron un pacto con Jehová de que iban a soltar a sus hermanos y luego se arrepintieron. Y Dios dice, ok, esto es lo que va a pasar. En el versículo 17, Jeremías 34 y versículo 17 dice, por tanto, así dice Jehová, vosotros no habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Okay. Dice el 18, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. Conocieron el pacto, hace cuenta que estas personas que caminaron entre las partes le hicieron una promesa a Dios, a Jehová. Vamos a soltarnos, caminando sobre la cara. Nos vamos a soltar. ¿Okay? Dice ahí, en versículo 18, la segunda parte, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. ¿Okay? A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. ¿Okay? Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comidas de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Okay. ¿Se acuerdan cuando Abraham hizo esto y partió los animales en la mitad? ¿Se acuerdan lo que pasó? Sí, hermano. Empezaron a entender
aves del cielo, para picar los cuerpos, para se muere una persona y llegan las gaviotas o los zopilotes y luego empiezan con los ojos, ¿no? Te sacan los ojos y luego empiezan a escarbar, porque dejaban y luego lo que queda ahí se lo dejan a los coyotes o los lobos, pero empezaron a descender del cielo aves y Abraham con alguna algo despertarlas. Y Dios dice, cuando vengan mis enemigos, lo van a hacer en su cuerpo. Dice ahí en versículo 20, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Okay. Pero vemos ahí que cuando hicieron el pacto, caminaron entre las dos partes. Y es lo que significa la palabra pacto. Si haces un pacto, es lo que pasaba. Si no está registrado, es porque simplemente con el hecho que dice, hicieron un pacto, aunque no diga como aquí, de todos modos, la idea es esa. Que hacer un pacto con alguien no era una cosa nomás de chocar la mano. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que dicen es un pacto, no es un pacto. Nunca caminaron sobre la sangre y nunca se entregaron. Okay. Los dos violan el pacto cada rato con su gana. Okay. No. Porque no parten nada. Esto es la Biblia, cuando estás hablando de pacto, este es el retrato. Okay. Cosa seria. Okay. Y Cristo va a derramar su sangre. Okay. Cuando se escribe esto todavía está en el futuro, pero cuando el Señor habla de la sangre del nuevo pacto, Él está hablando, me van a matar. Okay. Me van a matar. Y todo el protocolo, porque había ciertas cosas que estaban acompañadas con esto. Ahorita vamos a tratar de hacer esto, hablando un poco del protocolo de un matrimonio. ¿Sí? Pero casi todo el tiempo cuando hacían el pacto, lo hacían enseguida de una montaña grande o un río. ¿Okay? Y si no había ni río ni una montaña, entonces los que hacían el pacto levantaban un manazo de piedras, muchas piedras, y luego le echaban aceite. Y la montaña o el río o el manazo representaban los testigos. El monte va a ser testigo, porque la gente se va a morir, pero el monte ahí va a estar bien. La gente va a morir, pero el río ahí va a estar bien. Y era como un tipo de recordatorio. Yo no le puedo hacer ningún daño a mi vecino porque hice un pacto con él. Pero ya, ¿quién va a ir? Ya todo, no, pero ahí está el monte. Y cuando morían esas personas, los hijos estaban también ligados al pacto. O sea, no nomás era entre ellos, sino que era de generación en generación en generación. ¿Okay? Y cuando uno violaba el pacto, así como Dios trató con Israel, lo mismo. ¿Okay? Por eso nosotros a veces no entendemos por qué ellos no pueden tener paz. ¿Por qué esa gente no pueden tener paz? Ya tienen 2000 años peleándose. ¿Saben por qué no pueden tener paz? Sí, porque ellos hicieron un pacto hace 50 años. El pacto que ellos hicieron era un pacto de eso. Muchos años. Y ahora están entregados a maldecirlo. Porque yo el pacto. O a defenderlo. Vamos a Malaquías capítulo 2 y vamos a leer el versículo 4. Sería de mucho beneficio para nosotros, hermanos, si compráramos una cabra o una borrego
y lo partiéramos a la mitad. Ok, ¿quién se anima a matar al borrego? ¿Quién lo quiere degollar? Y vamos a ocupar un serrucho para cortarlo a la mitad, ¿verdad? O sí, un serrucho. Ok. Y a ver cómo, pero no era una cosa sencilla, una cosa que estas dos personas agarraban al animal, los dos juntos, y lo mataban y lo partían en la mitad, y luego agarraban el pedazo del animal y lo ponían en un lado y en el otro lado. Era un proceso. Ok. Y todo lo que rodeaba el pacto tenía que ver con expresiones de entrega. Me estoy entregando a ti. Ahora, en Malaquías 2:14, menciona otra vez aquí la palabra pacto. Y quisiera detenernos un poquito aquí, porque yo creo que a lo mejor mirando el protocolo de un matrimonio, quizás podemos entender mejor la fuerza de hacer un pacto. Okay. Dice ahí en el versículo 14, aquí está hablándole a los sacerdotes y al pueblo, ¿verdad? Porque ellos andan muy mal, regresaron del cautiverio y luego empezaron a hacer cosas que no deberían, y una de ellas estaban ellos repudiando a sus esposas. Ya para el tiempo de Jesús, nomás por cualquier cosa repudiaban a sus mujeres, no necesitaban mucha excusa, pero es lo que estaban haciendo. Okay. Dice, más diréis, ¿por qué? O sea que la pregunta es, ¿por qué estás disgustado? Okay. ¿Por qué? Dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Aquí tenemos un monte que da testimonio o un río que da testimonio. ¿Okay? Porque siempre va a estar corriendo el río. El monte ahí va a estar. ¿Cuántos años tendrá el centinela? Como 100. ¿Cuándo tienen vitaliza? ¿Quién sabe? El centinela. El monte centinela. No, estoy hablando del monte, de la montaña centinela. ¿Quién sabe? No van a decir unos 2, 3 millones de años, no sé. Pero ahí va a estar todavía. ¿Okay? Y el monte va a estar allí. Así como Dios va a estar ahí. No creas que vas a poder zafarte del pacto porque está un testigo del monte y el río apuntaban a Dios. Y aquí está diciendo que, dice, tú dejaste o divorciaste a tu esposa. Y dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu... No está leyendo, ¿verdad? Sí, hermano. La mujer de tu pacto. ¿Okay? Cuando tú te casaste con tu esposa, hazte cuenta que esto es lo que tú hiciste. Y tú piensas que nomás vas a quedar mal con tus amigos, quizás, o con la familia de ella, quizás, pero mira, Dios es el testigo del matrimonio. Y es el testigo de tu infidelidad. Te va a ir bien mal. Te va a ir bien mal. ¿Por qué? Porque así como hay bendiciones en el pacto, ¿verdad? También hay maldiciones. Y cuando Dios hizo el pacto con Israel, le dijo Dios a Israel, 6 tribus se van a poner en el monte Gerizim y 6 tribus se van a subir al monte Ebal. Y estas 6 tribus van a pronunciar las bendiciones y estas 6 tribus van a pronunciar las maldiciones. Si no guardan el pacto. Okay. Y aquí entonces tenemos a Dios, dice, yo soy el testigo de esto. Ok. Ahora,
Cuando se casan dos personas. Se casan dos personas. Ahora, ¿hay un protocolo o un proceso o una regla de cómo se presentan? Sí, ¿verdad? A mí me ha tocado casar a varios, ¿verdad? Y casi siempre estamos, el sacerdote o el predicador, en mi caso yo estoy al frente. ¿Okay? Hace cuenta que yo soy el juez. Y luego entra el novio y se pone a mi lado. Y luego entra la novia, ¿verdad? Y ese caminito no entra uno por allá y otro por allá. Los dos entran por ahí, ¿verdad? Ese es el camino del amor. Es el camino de la entrega, el camino de paz que van a tener estas dos personas que se van a casar. ¿Sí? Y cuando nos casamos, invitamos a unos dos testigos, ¿verdad? No. Si te vas a casar por el civil, uno o dos. Pero si vas a hacer una boda, 100, 150 personas. Todas esas personas que tú invitas a tu boda son los testigos. Okay. Son los testigos. Okay. Y ellos, como quien dice, son la montaña. Te lo vas a topar aquí y allá. Okay. Y te van a preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo está tu esposa? ¿O cómo está tu esposo? ¿Verdad? Los invitaste a tu boda. ¿Ok? Ellos lo que quieren saber, ¿cómo van las cosas? Yo fui testigo, yo oí lo que dijiste. Nosotros, cuando invitamos a gente, tenemos que entender, esa es la montaña de testigos y siempre va a haber testigos. Es posible que tú y tu esposa mueran primero que mueran todos los testigos, pero siempre va a haber un testigo o testigos y te van a preguntar, ¿cómo está tu esposa o cómo está tu esposo? Y ellos quieren oír, estamos al 100, vamos bien. Y los dos que se van a casar pronuncian votos, ¿verdad? Nos prometemos cosas el uno al otro. Y es lo que hace, es lo que hacían los que hacían los pactos. Y cuando Dios hizo pacto con Abraham y con los demás, Dios decía, yo voy a hacer esto, yo te voy a cuidar. ¿Okay? Es más, Abraham, te voy a cambiar tu nombre. Como cuando se casa un hombre con una mujer. El nombre de la mujer ahora va a cargar el apellido de su esposo, ¿verdad? Y no me traje la chequera, pero si tienes una chequera, ahí está tu nombre y el nombre de tu esposa en la chequera. ¿Verdad? Y también ella puede sacar tarjetas de crédito, lo que sea. Si ella compra algo y ella no paga, te van a buscar a ti. Van a buscar al esposo. ¿Por qué? Porque tú le diste tu nombre. Ahora tú eres responsable de ella. Okay. Te estás entregando entonces a la mujer. O te estás, en ese caso, ellos se deberían de haber entregado a sus esposas, la mujer de tu pacto. Okay. Y se pronuncian votos. Okay. Y en todos los votos, ¿verdad? Porque a veces nos preparamos, ¿verdad? Antes no nos preparábamos. Antes el sacerdote o el ministro, aquí está, estos son los votos de matrimonio. Esto es lo que te vas a entregar tú a ella, te vas a entregar a ella bajo estas condiciones. Okay. En las buenas, en las malas, ¿no?
En las buenas y en las malas. En riqueza o pobreza. Entre nosotros es en pobreza y más pobreza. En salud o en enfermedad. No lo que prometemos nosotros. Okay. Estás entregando, los dos están entregando uno al otro. Y es lo que era un pacto. Donde ambas personas o partidos se entregan al otro. Y saben que va a haber problemas. Pero estoy entregado. Okay. Y se dan anillos de compromiso, ¿verdad? ¿Por qué le llamarán anillos de compromiso o anillos de... ¿Qué significa? Sí, ¿qué significa el anillo? Pues que te estás entregando. Me estoy entregando. ¿Sí? Y el sacerdote va a decir, ok, ¿qué dices tú? ¿Sí o no? Sí, yo acepto. Ponle el anillo. ¿Y tú aceptas a tu esposo como tu marido en las buenas y en las malas, en salud o en enfermedad? ¿Lo aceptas? Sí, lo acepto. Pon el anillo. ¿Ok? Cuando un esposo deja a su esposa porque se enfermó, ha violado el pacto. ¿Ok? Y yo no quiero estar en este lado un pacto. Ya dijo Dios. Lo peor que te puede pasar es que no te entierren. Vas a morir. Y ahí tu cuerpo ahí va a estar tirado. Eso era para el pueblo de Israel. De todos modos, yo no quiero estar en aquel lado. Okay. No quiero estar en aquel lado. No, lo dejé porque era muy borracho. ¿Ya violaste el pacto? Son pocas las personas que están entregadas a su cónyuge en las buenas y en las malas. Mi papá era un alcohólico. Él te lo decía en la cara y le trajo muchos problemas a mi mamá. Y una de mis hermanas le decía a mi mamá, déjalo, mamá, déjalo. No me voy a dejar. ¿Por qué lo voy a dejar? Porque es bien borracho. ¿Y qué tiene que ser borracho? Yo cuando me casé era en las buenas y en las malas. Y yo voy a hacer lo mejor de la situación. Y sí, mi papá se echaba sus cervezas, pero mi mamá le daba de comer para que no le pegara tan fuerte el alcohol. Y con la comidita se iba tranquilo a dormir. Tranquilo. Qué linda esta esposa. A dormir. En las buenas y en las malas. No, que a mi esposo no le gusta trabajar, por eso lo dejé. ¿Violaste el pacto? Él también lo violó. Pero violaste el pacto, no lo puede dejar, no la puede dejar a ella tampoco. ¿Ok? Marta y yo estuvimos casados 41 años. Cuando nos casamos no era una camita de rosas. Okay. Yo tenía mis defectos, ella también, pero mira, ahí trabaja uno con ellos, con uno y el otro trabajando. El flojo puede vencer su flojera, la puede controlar. Y no le va a gustar trabajar, pero con el tiempo, entender, esto es lo mejor para mí, trabajar. Okay. Así es que, desde que nos bautizamos nosotros, hermanos, todos hemos pecado. Y todos dicen que cuando te bautizas entras en una relación pactal con Dios, sí es cierto. ¿Okay? Sí es cierto. ¿Okay? Pero después de que nos bautizamos, pecamos. Unos pecamos más que otros. ¿Okay? Pero gracias a Dios que tenemos al Señor Jesús como mediador. Y es lo que dice aquí. En Hebreos capítulo 12, 25, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Okay. Él es como quien dice, y lo presenta primero como el sacerdote, el sumo sacerdote. Okay. Y luego lo presenta como el sacrificio. Okay. Lo presenta primero como la víctima partida.
En el capítulo 9. ¿Okay? Y aquí lo presenta ahora como el mediador. ¿Okay? Y qué bueno, qué bonito eso. ¿Okay? El Señor Jesús sí está entregado a nosotros en las buenas y en las malas. ¿Okay? Y esa es una de las cosas que trágicamente muchos hermanos se bautizan, caen en el pecado y dejan. Okay. Como que Dios ya no quiere nada conmigo. Entonces, ¿para qué derramó la sangre? Okay. No tiene caso que Él fuese la víctima del pacto. Okay. Esa misma noche que el Señor dijo, okay, esta es la sangre del nuevo pacto. Esa misma noche, Pedro lo negó 3 veces. Okay. 3 veces lo negó. Okay. Y Pedro le dijo, yo estoy dispuesto a morir por ti. Sí, Pedro, agradezco mucho tu entusiasmo y tu celo, ¿verdad? Pero esta noche, antes de que cante el gallo, me vas a rechazar 3 veces. Y la primera vez dijo, no sé de quién hablas. No conozco a ese hombre. La segunda vez empezó a jurar. Te juro que no conozco a ese hombre. Estas personas, cuando hacían el pacto, juraban el nombre de Jehová y le entregaron. Y Pedro juró el nombre de Jehová. Yo no conozco a ese hombre. Y luego lo maldijo. ¿Qué? Lo maldijo. Acá lo puso. Él es un maldito. Lo maldijo. Por eso dice la escritura que Jesús fue hecho maldición por nosotros. ¿Para qué? Para levantar la maldición y sentar la bendición sobre nosotros. Cuando Pedro lo negó las 3 veces, se arrepintió, ¿verdad? Dice ahí que lloró amargamente. El Señor no lo abandonó. No lo abandonó. Ni lo hizo menos enfrente, ni a solas ni enfrente de sus hermanos. No lo hizo menos. Lo volvió a tomar. Otra vez, en mi opinión, Pedro no debería haber sido apóstol por lo que hizo. ¿Okay? Pero el Señor lo consoló. Después de que resucitó entre los muertos, lo consoló. Y hizo 3 preguntas. 3 veces la misma pregunta. Pedro, ¿me amas? 3 veces, ¿me amas? ¿De veras me amas? Y Pedro, hasta que le faltó, se le acabaron las palabras, dijo, tú sabes que te amo. Ya lo había recogido, pero yo creo que Pedro necesitaba oír eso. ¿Sí? Y vemos entonces que el Señor lo recogió, lo aseguró a pesar de lo que hizo. Y todavía le faltaba a Pedro. Todavía le faltaba, pero en ese momento era suficiente. Y luego dice allí que nos hemos acercado al mediador del nuevo pacto y lo dice a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Okay? La sangre. ¿Okay? La sangre que clama justicia y la sangre que declara inocencia. ¿Okay? El discípulo del Señor no oye voces de venganza de Jesús. ¿Okay? No, él no oye voces de venganza. Bajo el altar estaban las almas de los que habían muerto y le preguntaron al Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestras vidas? ¿Okay? O sea, ellos querían que se hiciera justicia. ¿Okay? Pero ellos deseaban que se salvaran, pero lo que están clamando esos que están abajo del altar es para entender que Dios va a hacer justicia. ¿Okay? Y la sangre de ellos, como la sangre de Abel, estaban clamando justicia. ¿Okay?
Porque cuando Caín mató a su hermano, acá en Génesis 4, y le preguntó Jehová, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dijo, yo no soy guardián de mi hermano. Y Jehová le dijo, la sangre, tu hermano, versículo 10, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de tu hermano quiere justicia por lo que hiciste. No creo que era Abel, sino que la sangre. Okay. Que Dios tenía que hacer justicia con él. Okay. Entonces, de parte de Jesús no vamos a oír eso de él. Al contrario, vamos a ir algo mejor. Okay. La escritura nos enseña, ¿verdad? Tenemos bastantes versículos. Primera de Timoteo 1:16, donde dice ahí que el Señor vino a este mundo a morir por los pecadores. Okay. Y luego la breve extensión dice, en versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y él explica ahí, porque él persiguió a la iglesia. Okay. Y es bueno recordar, okay, por más bueno o buena que fuiste, es bueno recordar tus pecados. Okay. ¿De dónde vienes? ¿De qué te ha salvado el Señor? Okay. Dice Pablo a los hermanos de Corintios, y estos eran ustedes antes, dice, que homosexuales, adúlteros, idólatras, ladrones, defraudadores. Eso es lo que ustedes eran antes, pero han sido redimidos y comprados. Okay. Ahora, a mí me da vergüenza recordar mi pasado, hermanos. Okay. Mucha gente piensa que yo me crié como un muchachito bueno y siempre caminé bien. No, me da vergüenza. Okay. Y yo creo que todos podemos decir lo mismo, o muchos podemos decir lo mismo, pero la cosa es esta, que aunque fuimos pecadores, okay, estos hombres que reciben esta carta de los hebreos, ellos fueron grandes pecadores. Ellos son de la nación que dijeron, crucifícale, crucifícale. Okay. Quizás si hubiera voces que hablaran contra mí, fue aquella persona que yo le robé. A la persona que le robé la batería, por decir. O a la persona que le vendí drogas. O a la persona que defraudé. O a la persona que insulté. A lo mejor esas voces pueden hablar contra mí. Pero la voz del Señor no habla contra mí así, ni contra su gente. Es lo que está diciendo, acérquense a Él no va a hablar contra ti como otras personas hablan de ti. ¿Okay? ¿Cuántas veces no nos han dicho, no que eres cristiano, pues? No que eres cristiano. Y te critican. Muchas veces familiares, amigos, son los que te critican, son las voces, pero de Dios no vas a oír eso. Del mediador del pacto no vas a oír eso. ¿Okay? El Señor está ahí para consolarnos y para recibirnos en su trono de gracia. ¿Okay? Tenemos entonces, se pronuncian bendiciones y maldiciones, y nos dice Gálatas, vamos a leer Gálatas capítulo 3 y el versículo 13, donde dice ahí que el Señor fue hecho maldición. Ahora, si no tenemos idea de cómo se establece un pacto, ni vamos a tener la menor idea de qué está hablando aquí. ¿Okay? Pero nos dice ahí en versículo Gálatas 3:13,
Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Okay. Dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo que es colgado en un madero. Y eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio. A la persona que crucificaban o lo levantaban en un árbol o lo colgaban, era maldecido. Y no te bajaban de bien. Ahí te dejaban colgado hasta que se empezaba a pudrir tu cuerpo y no caía. Y la gente decía, esa es una persona maldecida. Y en Deuteronomio 28 tenemos las bendiciones y las maldiciones. Y a eso se refiere Pablo aquí. La maldición de la ley. Y nos dice ahí que si estos, Deuteronomio 28, versículo 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo os proscribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice el 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, etcétera, etcétera. Versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Estas se pronuncian entonces las bendiciones y las maldiciones. ¿Okay? Ahora, todas las maldiciones son mucho más que las bendiciones. ¿Okay? Pero en el capítulo 29 y versículo 1, terminando las maldiciones, dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrasen los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Oreb. Son las palabras del pacto y está hablando de las bendiciones y las condiciones. Está hablando. Okay. Y Pablo dice que el Señor llegó a ser maldición por nosotros para que la bendición de Dios cayese sobre nosotros. Él tomó nuestro lugar. Bendito el Señor que con su sangre nos habla cosas mejores, porque dice ahí que habla cosas mejores que la voz de Abel. Así es que en la tierra vas a oír voces así, que te dicen, no que eres cristiano, pues. Okay. De seguro, tú fuiste el que se llevó el dinero que estaba ahí. Te van a juzgar así. De seguro tú esto y te vas a oír voces de condenación, pero del Señor no. La sangre del Señor nos habla cosas mejores. Okay. Cosas mejores. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Será salvo. Es lo que vas a oír del Señor. Será salvo. El hombre te dice, no, todavía te falta algo. Te falta esto. Te falta aquello. Te falta ayunar. Te falta orar. Te falta dar más dinero. Te falta circuncidarte. No. En la carta a los Colosenses, aparte de lo que dijo el Señor, ¿okay? En Colosenses capítulo 2 y versículos, vamos a empezar ahí del versículo 11, dice, en Cristo, Colosenses 2:11, en Cristo, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe
en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, o sea, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Cuando saliste del agua, saliste limpiecito. Okay. Si alguien te dice, te falta esto, te falta aquello, no le hagas caso. Okay. Saliste como un niño recién nacido, completamente perdonado. Gloria al Señor, hermanos. Amén, amén. Sea el nombre del Señor, porque en Cristo tienes perdón de todos tus pecados. Amén, hermano. ¿Se acuerdan de aquel hombre que tuvieron que quebrar el... Tus pecados son perdonados, le dice. Amén. Yo no creo que ese hombre fue para que lo sanaran. Él fue porque él quería perdón. Más que estaba incapacitado y sus amigos lo llevaron. Nosotros enseñamos que fue para que lo sanaran. Tus pecados te son perdonados. Exactamente. Es lo que vas a oír de él. Perdónales porque no saben lo que están haciendo. A la mujer que la querían apedrear. Digo, ¿quién te condena? Pues nadie, pues yo tampoco te condeno, pero ve y no peques más. ¿Ok? Es lo que vamos a oír del Señor. ¿Okay? Y le está diciendo a los hebreos, acérquense a Él. ¿Okay? Acérquense a Él. ¿Okay? Yo creo que estos hermanos se acercaban mucho a sus familiares y sus familiares le decían muchas cosas feas. ¿Okay? Pero él ya expuso su capítulo 9 y 10, desde el primer capítulo, pero en el 9 y el 10, él expone todo esto de la eficacia del sacrificio del Señor, que te limpia la conciencia, te la deja limpiecita. ¿Okay? Eso no quiere decir que ya no te va a morder, no te va a molestar la conciencia, pero qué bonito es llegar a ese punto de madurez cuando tú sabes, a pesar de todas mis pensamientos y nosotros somos un pueblo muy acomplejado, entender, estoy limpio ante Él, estoy limpio. Okay. Y le pedimos a Dios que nos siga limpiando. Entonces vamos a dejar el versículo 24 y vamos a empezar con el versículo 25, si Dios quiere, la semana que viene. Ok, entonces hay un poquito de tiempo, hermanos. Si alguien quiere comentar, hay un poquito de tiempo, unos 10 minutos. ¿Quieren comentar o quieren añadirle algo, una opinión? Entonces, ¿qué significa pacto? Sí, nomás en su mente